Radiolab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. ¿Cómo están? Segundo programa de Universo 2020. Este como gigantesco experimento radial y social que estamos haciendo junto a Radiolab. Miren, en el programa de hoy salió un temazo. Hace unos días atrás hablé con un amigo que ustedes ya van a conocer. Y este amigo, que es un sabio, un capo, un tipo extraordinario, empezó a relacionar cosas que yo jamás había podido relacionar de la manera lúcida que lo hizo. ¿Cómo ha cambiado el sexo en la ciudad? Ojo, esto no tiene que ver con la super serie Sex and the City. Básicamente tiene que ver con otra cosa, que es cómo ha cambiado con los años la mentalidad sexual de las personas, particularmente después de las guerras, después de una serie de catástrofes que ha vivido el ser humano. Y sí, hay muchos datos que nos hablan, que no están muy publicados, no es una conspiración, pero no están muy publicados, que nos hablan cómo ha cambiado la sexualidad humana en los últimos 50 años. Y particularmente, cómo está cambiando en el tiempo de pandemia. Parece que los seres humanos, cuando estamos complicados, cuando estamos estresados, cuando estamos en un estado mental diferente, nuestra respuesta sexual cambia también. Entonces, bueno, de eso y muchas otras cosas vamos a hablar, de cómo la sexualidad nos ha ido mutando. Y bueno, yo les contaría que en lo particular en la consulta yo veo mucha gente que tiene problemas sexuales, y particularmente en este periodo, ahora con todo este tema del corona nocivo, corona X, digamos, con el supervirus, las personas están empezando a tener dificultades. Muchos llaman, dicen, ¿sabes qué? Yo ya no tengo deseo por mi pareja, la dejé de amar, me debo separar. ¿Sabes? Otros te dicen, mira, nosotros teníamos tal forma de vivir el amor a nivel físico y ahora ya no funciona, o funciona muy rápido, o ella no tiene deseo, o él no tiene deseo, nos miramos, etcétera. Entonces, parece que sí están pasando cambios potentes porque somos, justo no, animales. Nosotros tenemos una parte animal, y esa parte animal tenemos que relacionarla con la biología, con las ciencias de la vida. Ahora, me gustaría también que ustedes compartieran su experiencia. Por supuesto, puede ser totalmente anónima, de cómo les ha ido a ustedes en pandemia, que les ha cambiado su deseo. Ahora bien, vamos a ir mucho más lejos. Vamos a hablar de, ya les contará él con detalle, cómo, y este es un tema muy controversial que espero que lo explique con detalle, no me meto ahí, cómo la orientación sexual y cómo ha cambiado en los años, cómo ahora estamos más libres, cómo ahora estamos más diversos, también en parte tiene que ver con la biología, y también puede tener que ver a cambios asociados al entorno en que vivimos. Hay teorías muy interesantes al respecto, que por supuesto son muy controversiales porque no hablan de esta relación cuerpo, mente, psicología, conducta, sociedad. Así que bueno, sin más preámbulos, no sé si por ahí ya está Waldo. Yo les voy a contar un poquito de quién es él. Waldo es un biólogo. Waldo es un biólogo que trabajó con un gran tipo acá de ciencia llamado Humberto Maturana, no sé si ustedes lo ubican, para los que no, fue uno de los pocos chilenos que ha tenido posibilidad de ser candidato al premio Nobel. El premio Nobel ¿cómo es esto? De biología, en los años 70 y tantos. Él junto a Francisco Varela son quizás los biólogos más importantes de Chile, o los han sido, muy famosos internacionalmente. Y bueno, Waldo fue discípulo de estos dos grandes, y junto con otros también, creo que se llama Letelier, el otro, con el que hizo artículos de genética, artículos de biología del comportamiento, artículos de neurociencia, porque Waldo es biólogo, lo conocí hace muchísimos años atrás en la Universidad de Diego Portales cuando yo era estudiante, y bueno, él me ayudó en varias locuras de experimentos e ideas que en ese tiempo planteamos respecto a la conducta humana. Básicamente ahí su apoyo, su asesoría, su amistad fue fundamental para llegar a puerto. Eso, así que Waldo ha estado durante años haciendo docencia en distintas universidades del país,
y en estas distintas docencias de base biológica del comportamiento y otros temas asociados a esto, ha enseñado a probablemente miles de psicólogos y también algunos de otras disciplinas, el arte de la ciencia del comportamiento, de la biología del comportamiento. Eso sería como introducción a él. Vamos a ver si ya está presente. No sé, Patito, ¿está presente Waldo por ahí? Por supuesto, Sergio, ya se está viendo en pantalla y solamente Ah, pero tiene que qué hablar. bien, pues qué maravilla. Que yo no lo veo, entonces estoy ahí medio... Pero perfecto. Ahí está Waldo. Waldo, ¿cómo estás? Yo la Hola, tecnología. ¿qué tal? Buenos días. Veo ahí tus gatos, así hay un gato en la pared, qué bonito, bonita tu casa. Yo no la conozco todavía, pero se ve súper, súper bien. Qué bueno verte, amigo, nuevamente, aunque sea a través de este medio por la pandemia. Igualmente, Sergio, bueno, te agradezco la presentación, me siento halagado y quiero aportar a tu trabajo una vez más, que siempre es muy original. Gracias, me gusta esa manera de ponerlo. Bueno, estoy a tus órdenes. Mira, un poco lo que me fascinó el tema que hablamos hace poco respecto a esta relación porque bueno, tú sabes, ya te contaba hace tiempo, estamos junto a Sebastián Alvear haciendo un libro, un sitio web que tiene el mismo nombre que el programa, donde pensamos que la ciudad y las personas empiezan a tener un choque y bajo esta densidad y ciertas características físicas de la ciudad, las personas están teniendo más dificultades en su mente, en poder vivir, en poder expresarse. Y bueno, dentro de ese contexto, y ahora más encima el tema de la pandemia, gente encerrada, gente asustada, surgen distintos temas humanos. Y lo que hablábamos era esto de la sexualidad. En algún punto conversábamos de cómo la gente estaba viendo la pandemia en Alemania, en Reino Unido, en Chile, y hablábamos de las guerras. Y tú me empezaste a hablar, mira, ¿sabes qué, Sergio? Hay una relación súper importante en los cambios que ha tenido la sexualidad y la gente antes y después de las guerras, por diversas circunstancias ambientales, estrés, etcétera. Entonces a mí me pareció fantástico porque yo creo que muy poca gente conoce al respecto. Ya, mira, yo creo que conviene comenzar esta conversación definiendo una palabra que ya forma parte de nuestro idioma, la palabra estrés, que se deriva de la voz inglesa stress, que significa tensión. Esta palabra la usó un médico de origen europeo durante el siglo pasado, el señor Hans Selye, austrohúngaro, quien hizo una investigación en la Universidad McGill, donde tú estuviste. Fuiste a una presentación de investigación ahí. Bueno, el doctor Selye venía con una idea de su época de estudiante de medicina. Él había observado que la gente cuando está hospitalizada presenta algunos síntomas que no tendrían relación con la enfermedad que condujo a la hospitalización. Y haciendo otro tipo de estudios en ratas, a él le pareció ver que las ratas presentaban un fenómeno muy parecido, una serie de síntomas que tenían que ver con el hecho de haber sido manipuladas experimentalmente. Y bueno, ¿qué tipo de síntomas? Bueno, algunos problemas motores, agresividad, baja de peso, deficiencias para la reproducción, una serie de cosas que él estudió. Entonces, comenzó a observar sistemáticamente cuál sería la fuente de esto. Y finalmente llegó a elaborar un modelo, una teoría, y que la llamó Síndrome General de Adaptación. Bueno, en este
síndrome se presentan algunas etapas, ¿cierto? Primero, tenemos que el ser vivo, el animal, es expuesto a algún agente del ambiente, un agente químico o físico o biológico. Y que de alguna manera, para el animal expuesto, ese agente que está en el ambiente constituye un peligro, una amenaza, o le genera un sufrimiento. Eso es lo primero. Internamente ocurre una serie de cambios, que son cambios moleculares que se pueden identificar perfectamente. Y existe también un curso temporal de acontecimientos internos. Y todo eso es lo que Selye denominó el síndrome general de adaptación, o estrés. Nosotros lo conocemos como estrés, pero cuando alguien dice estoy estresado o no me quiero estresar, nosotros entendemos a qué se refiere, pero poca gente sabe que hay cambios de carácter material, moleculares, fisiológicos, en el interior del cuerpo. Y estos cambios pueden ser a veces desastrosos, ¿ya? Pueden provocar un gran daño en las personas. Tú decías, por ejemplo, ahora en pandemia hemos tenido que vivir encerrados y al momento de salir se sale con mucho miedo, temor a contagiarse del SARS-CoV-2, así se llama el virus. Y después, al volver a casa, ¿cierto? Si uno trae el virus, el temor a contagiar a la familia. Y todo eso constituye una amenaza, es una situación de peligro. Y por otro lado está el hecho de que muchas personas han perdido su fuente laboral, a algunos se les ha enfermado un pariente, se les ha muerto un pariente, un amigo. Entonces, todo esto configura un entorno de amenaza, de peligro de vida. O sea, un estrés para todo el mundo. Todo el mundo está afectado. Eso en esta situación puntual, pero han existido otras situaciones. Históricamente, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la guerra. Claro. Pero a veces puede que no exista una guerra, pero sí una posible guerra, una inminente guerra. Nosotros lo vimos hace poco entre China e India. Cuando yo era adolescente lo vivió Chile con Argentina y después con Perú. Perdón, fue al revés. Primero con Perú, después con Argentina. Entonces era una situación muy estresante. ¿Y qué pasa en el interior del cuerpo? Bueno, cuando hay un estrés, hay varias sustancias que aumentan en cantidad. Estas sustancias son normales y necesarias. Pero en la biología siempre ocurre que la carencia o el exceso de algo nos perjudica. Hay un rango óptimo para todo. Por ejemplo, para la comida. Poca comida nos perjudica, y demasiada comida también. Hay un rango óptimo. O con la cerveza. Podríamos pensar algo parecido. Las sustancias internas que están detrás del estrés se llaman glucocorticoides. Este nombre rimbombante se refiere a unas sustancias que se producen en una glándula, que es la glándula suprarrenal. Allí se producen estas sustancias. Y estas sustancias forman parte de una gran familia, donde están también lo que se llama las hormonas sexuales, de la cual todos hemos escuchado hablar de la testosterona, de la progesterona. Todas estas sustancias están relacionadas porque su estructura deriva de otra sustancia también que es muy conocida, el colesterol. El colesterol es una sustancia natural, normal en nuestra constitución,
biológica, y la verdad es que está en todos los seres vivos. Ningún ser vivo puede vivir sin colesterol. Es básico para la estructura de las membranas de las células. Es básico para la vida, el colesterol. Y esta sustancia en nuestro cuerpo, y al igual que en el resto de los mamíferos y otros animales más, el colesterol sirve para poder producir estas sustancias que llamamos hormonas esteroidales. Ahí está la testosterona, está la progesterona, androstenediona, la lista es muy larga. Y están también las sustancias que llamamos glucocorticoides. Los glucocorticoides, ¿qué es lo que hacen en el cuerpo? Estimulan la actividad celular, estimulan la actividad química, hacen que las células de nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo se mueva, que trabaje, ¿ya? A todo eso se le llama el catabolismo, toda esa actividad molecular generalizada. Algo parecido hace la hormona de la tiroides. La tiroides en realidad secreta varias hormonas, pero la hormona tiroidea es una sustancia que hace algo muy parecido a los glucocorticoides, estimula la actividad molecular. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado estímulo de la actividad molecular? Cuando hay demasiado estímulo, surgen algunos daños. Uno de los primeros daños es en el tubo digestivo, en el estómago y en el duodeno. Se pueden producir inflamaciones que pueden llevar a una herida, que se llama úlcera. Y eso se puede ir agravando. También en el tubo digestivo, el colon, cuando hay una situación de mucha sustancia glucocorticoide, el colon se inflama, se hincha y duele, ¿ya? El colon irritado. Y existen también otro tipo de problemas. Bueno, la propia glándula adrenal se puede inflamar y duele. Puede haber problemas en el corazón, problemas en el cerebro. En fin. Bueno, una de las cosas más graves que ocurre cuando hay demasiados glucocorticoides es que el sistema defensivo del cuerpo contra las infecciones pierde su capacidad. No completamente. Es lo que se llama una inmunodepresión. Y eso tiene relación también con la actividad cerebral, con el fondo, con el tono emocional que uno tenga y afectivo. O sea, se sabe que una persona que esté triste, que tenga una depresión, también tiene una baja en la actividad de su sistema defensivo. Vemos que el cuerpo se empieza a relacionar una parte con otra. Bueno, eso pasa con el estrés. Hay objetivamente algunos cambios en diferentes órganos del cuerpo. La persona empieza a funcionar mal, a dormir mal, puede que se comporte en forma inadecuada, quizá con cierta agresividad, o bien al revés, con mucha pasividad. Puede haber una manifestación de ansiedad, o bien cierta apatía, como una especie de autismo, ¿ya? Hay diferentes reacciones de las personas cuando están en un cuadro de estrés. Ahora, Waldo, cuando pasa este estrés y vemos todo este cambio generalizado en el cuerpo, ¿qué sucede o qué crees tú que puede suceder en las personas en dos cosas? Una, hay parece entornos más estresantes que otros. Entonces, una de las ideas que tenemos es que vivir con este miedo de la pandemia, vivir con este hacinamiento que puede ser una ciudad, vivir con este miedo a una guerra o haber pasado por una, cambia al individuo. Y lo segundo, nuevamente aterrizándolo al tema sexual, que muchas veces fíjate que las personas, más que las características físicas de lo que le pasa, normalmente se preocupan por los síntomas. Entonces, claro, yo escucho esto y mucha gente escucha esto y dice, chuta, esto puede explicar por qué me resfrío más, o esto puede explicar por qué me duele más el estómago, o por qué tengo problemas de memoria, o por qué me deprimo más. O sobre todo, como hablábamos al principio, por qué mi líbido
se ve alterada. Ya, Porque mira, a veces uno, como no está sí, consciente de este cuerpo, uno ve simplemente la reacción y se sorprende de ello, porque cree que no tiene que ver con uno, tiene que ver como algo etéreo de otro lado, digamos, no entiende que es una respuesta a un mecanismo que es como la punta del iceberg. claro, bueno, sabemos que la sexualidad es muy importante para ser feliz, ¿ya? La actividad sexual, tener orgasmos, ya sea acompañado o solo, repercute favorablemente en la salud general del ser humano. Ahora, el deseo sexual, o líbido, como la llamó el doctor Freud, tiene que ver con una cantidad adecuada en el cuerpo de testosterona. La testosterona en el varón es responsable de muchas de sus características varoniles, justamente. Y también es responsable de su deseo sexual. Si disminuye la testosterona, ocurre una serie de cambios en el varón. Pierde interés en la mujer, pierde masa muscular, los huesos se adelgazan, en fin, una serie de cambios corporales, pero también disminuye su líbido, su deseo sexual. Eso incluye a un hombre que sea gay, un hombre heterosexual o un hombre gay, una mujer heterosexual o una mujer que sea lesbiana, va a tener un deseo sexual que depende de la cantidad de testosterona circulando en su sangre. Esta testosterona, por supuesto, tiene que actuar en el cerebro y ahí se produce este deseo. Ahora, en el caso del varón, la testosterona se produce en sus testículos y en el caso de la mujer se produce también en el ovario. Hay unas celulitas en el ovario en el momento en que se está produciendo la maduración de un folículo, donde está el huevito, que se libera cada 28 días. Ahí, rodeando al huevito, se agrupan unas células que se llaman teca. Esas células producen testosterona. Y a medida que se acerca el momento de la ovulación, la producción de testosterona tiende a aumentar. Entonces, cuando la mujer ovula, tiene también una libido máxima. Sí. Hay otra etapa en su ciclo en que también hay un aumento de la libido, pero no me voy a referir a eso. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tenemos personas estresadas porque están viviendo encerrados en una casa, en un departamento? No pueden desarrollar su actividad normal. A veces se producen conflictos en esta convivencia tan prolongada y anormal. O bien personas que viven solas también se estresan. No tienen otro ser humano con quien interactuar, con quien socializar o hacerse cariño, en fin. Bueno, el estrés, comentaba yo hace un momento, hace que aumenten estas sustancias que son los glucocorticoides. Y estas sustancias se comportan como un inhibidor de la actividad de la testosterona. Entonces, puede que la persona tenga una producción de testosterona normal, pero por el hecho de estar estresado, las hormonas aumentadas, los glucocorticoides, inhiben la actividad de la testosterona, por lo tanto, disminuye el deseo sexual. Entonces, ¿qué puede ocurrir con una pareja que está encerrada, que tiene aburrimiento, están aburridos de comer lo mismo, solamente tienen una televisión para entretenerse, o no, unas pocas otras cosas? Va a aparecer el estrés, va a disminuir la libido, y eso puede generar otro problema en la pareja. Por ejemplo, que un miembro de la pareja le reproche al otro miembro: ya no me quieres, no tienes interés en mí, ya no hacemos el amor tantas veces como antes, o antes de la pandemia. No sé. Pero eso tiene una explicación biológica. Es porque este cuadro, que Hans Selye llamó el síndrome general de adaptación, está en marcha y están ocurriendo estas cosas que nos perjudican. Ahora, esto, en relación a algo que mencionabas tú, lo de las guerras, esto tiene una implicancia también.
que se descubrió debido a que al término de la Segunda Guerra Mundial, la parte de Alemania que fue ocupada por Estados Unidos tuvo un empadronamiento de la población, y las mujeres que habían tenido hijos recientemente, que estaban embarazadas, fueron entonces beneficiadas con un programa de atención de salud que instaló el ejército de Estados Unidos en Alemania. Eso permitió hacer fichas clínicas y hacer un seguimiento de estos alemanes a través de los años. ¿Y qué se descubrió? Se descubrió en algún momento que entre los niños nacidos durante la guerra o inmediatamente posterior a la guerra, o sea que sus madres durante la guerra estaban embarazadas o se habían embarazado recién, en esa población de niños, de varones, había una gran cantidad de homosexualidad. Y esto se descubrió por el seguimiento médico que se hizo a los niñitos. En algún momento... O sea, estamos hablando que aumentó respecto a la media que tenían los estudios norteamericanos y en otras partes respecto como a la cantidad de personas que se declaraban homosexuales en una población. Hay una diferencia en estas personas. ¿Ya? Claro, o sea... Muy interesante. Si pongámosle un porcentaje, si en una población normal hay un 10%, o sea, de los varones, un 10% que sean homosexuales, en ese grupo de niños alemanes sería un 30, 40%, quizás más. O sea, era una cantidad abrumadoramente grande. Entonces eso dio lugar a que alguien se interesara en estudiar esa situación. O sea, la pregunta inmediatamente sería, ¿por qué? Y con el paso de los años, a medida que se fue sabiendo más del estrés y de que el estrés tenía consecuencias en el desarrollo prenatal de los mamíferos, entonces se llegó en un momento a la hipótesis que el estrés de la mamá embarazada, ¿cierto?, afectó el desarrollo de esos embriones que después se convirtieron en unos varoncitos. ¿Y qué tenían esos varoncitos a raíz del estrés? Bueno, esto significó más personas estudiando los cerebros, estudiando el cuerpo, y se llegó a varias conclusiones interesantes. Por ejemplo, se sabe que en los varones homosexuales, en promedio, el tamaño del pene es mayor que los varones heterosexuales. Claro. También se puede observar un promedio en la estatura mayor. O sea, el desarrollo óseo está incrementado. Y al estudiar los cerebros, esto, por supuesto, es fruto de diferentes trabajos en diferentes momentos, hechos por diferentes personas, pero la conclusión o la tendencia de los estudios es que las características del cerebro de estos niños que se desarrollaron en una época de mucha amenaza de muerte, ¿ya?, madres estresadas, estos niños nacieron con un cerebro cuyas características eran como el cerebro de las niñas. El cerebro del varón y de la mujer son claramente diferentes. Se puede tomar un cerebro en cada mano de varón y de mujer y inmediatamente nota cuál era el sexo de origen de ese cerebro.
Por la simetría del cerebro de la mujer respecto al del hombre. Exactamente, la mujer tiene, lo primero que llama la atención es que es un cerebro cuyos hemisferios, izquierdo y derecho, son bastante parecidos. En cambio, en el varón están como torcidos. La parte frontal de un hemisferio es más grande que el otro y la parte occipital al revés. Los cuerpos callosos de los cerebros son también claramente diferentes. Y eso es porque en el caso del cerebro de la mujer, la comunicación interhemisférica, que tiene toda la parte sensorial, es decir, de la cisura de Rolando hacia atrás, toda esa zona en la mujer se comunica mucho mejor. En el varón se comunica bien también, pero tiene la mitad de la comunicación que tiene el encéfalo de la mujer. Me estoy refiriendo a la parte posterior de los cerebros. La parte anterior, la comunicación interhemisférica de los sexos es prácticamente igual, pero hay otras partes internas que presentan diferencias, y especialmente, ¿cierto? Se ha visto que estas se localizan en algunos componentes de lo que se llama el sistema límbico, y en particular del hipotálamo. El hipotálamo en los varones y en las mujeres es claramente distinto en cuanto a la cantidad de neuronas que hay, y eso hace entonces que la red nerviosa tenga propiedades distintas. Un poco mencionar que el hipotálamo tiene una función muy importante en la regulación de casi todo en el cuerpo. Es como sí, exactamente. Bueno, y entre otras cosas, en lo sexual. Claro, entre otras cosas tiene que ver con la libido. ¿Ya? Pero participan aquí muchas estructuras nerviosas en el tema de la libido. Participan, por ejemplo, los hipocampos, participan las amígdalas, participan regiones de la corteza. Cuando hay daños corticales de la parte frontal, prefrontal, se produce una alteración de la conducta sexual. La respuesta sexual se deteriora o simplemente va a desaparecer. O sea, las lesiones encefálicas pueden causar estragos en la sexualidad, definitivamente. Las intoxicaciones también. Claro, los envenenamientos. Claro que sí. Ahora, estas diferencias en los cerebros causadas, ¿cierto?, teóricamente por el estrés de la mamá, también va a repercutir, ¿cierto?, en otras características del individuo, como puede ser, por ejemplo, sus preferencias profesionales. ¿Ya? O sea, el curso de vida del sujeto, que tenga un cerebro, o sea, un varón que tenga un cerebro con características del cerebro de mujer, va a tener ¿Sí? ¿Podemos detenernos un poquito en eso? Mira, solo para complementar, por ejemplo, hay un autor llamado Simon LaVey, me acuerdo siempre por otro que se llamaba Anton LaVey, de una cosa que nada es que una Biblia negra. Bueno, Simon LaVey era un neurólogo que era un promotor digamos, cultural de los movimientos LGBT en Estados Unidos, neurólogo muy famoso que publicó en los 90 un estudio donde mostraba que había un núcleo en el hipotálamo que era distinto era distinto en hombres y mujeres, y que también era distinto en los varones heterosexuales respecto a los varones homosexuales. El área preóptica. El área, claro. Entonces, claro. Plantear de que esto ha sido súper difícil de abordar desde la ciencia, inclusive con personas que entre comillas son activistas, son personas que están a favor de aceptar la diversidad, pero que aún así culturalmente no, como que hay mucha pelea de abordar la biología de la sexualidad y la biología de la orientación sexual.
que ha sido un gran esfuerzo poder ir avanzando en esto, entre comillas, por nuestras miradas culturales que tenemos. Sí. Bueno, esto tiene que ver con dos enfoques principales. Uno que es cultural, que dices tú, y yo diría que en este momento es un enfoque ideológico, un enfoque político. Entonces, si alguien adopta una postura política, va a ser imposible que pueda entenderse con alguien que adopta el otro foco, que es el científico. ¿Cuál es el enfoque científico de la naturaleza? La ciencia es una ciencia estructuralista. La química, la física, la biología, la economía, la psicología, las ciencias son estructuralistas. Ese es el tipo de explicación, de teorías que se proponen. Son siempre mecanismos y se pueden identificar componentes estructurales en juego. Por ejemplo, el estrés tiene unas hormonas, tiene unas glándulas en juego, partes del cuerpo. ¿Te fijas? Ese es el enfoque científico, estructuralista. Pero el enfoque ideológico simplemente parte de estereotipos, de suposiciones que son políticas. Y ahí se van a producir inevitablemente los desencuentros con las afirmaciones científicas. Las afirmaciones científicas solamente aceptan más afirmaciones científicas. No se aceptan afirmaciones políticas, ni religiosas, ni filosóficas. Así funciona el método científico. Entonces ahí se produce un desencuentro. Mira, porque imagino que tenemos un límite de tiempo. Sí, me gustaría referirme... Me pregunta a dónde vas, es muy interesante porque partimos de la sexualidad, claro. Nos da una explicación brillante respecto a cómo es la fisiología del estrés y cómo altera esta respuesta y cómo respecto en general de la regulación del organismo, pero finalmente llegamos a un tema que es como el tema muy complicado, así como lo que estamos hablando ahora, que en el fondo el cerebro es distinto en hombres y mujeres, que es tremendo lo que estamos diciendo desde un punto de vista ideológico, que el cerebro es distinto en personas con orientación heterosexual y con orientación homosexual, y que finalmente llegamos a la ideología. Entonces es una muy buena bajada, interesante. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de cuál es la relación que está teniendo actualmente la política y la ciencia, o la ideología y la ciencia? ¿Estamos progresando? ¿Estamos retrocediendo? Yo creo que estamos en cierto modo estancados. Durante el siglo XIX se dieron grandes debates, ¿cierto?, a raíz de los trabajos de Charles Darwin y de Johann Mendel. Surgieron algunos movimientos ideológicos en Europa, por ejemplo, la eugenesia. Y surgieron también movimientos políticos que se apoyaban o decían apoyarse, en realidad, porque no era tan así, decían apoyarse entonces en estos conocimientos científicos de la evolución, de la genética, para justificar la propuesta de que existe una raza superior. Eso se vivió, lo sabemos, ¿cierto?, intensamente a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Pero después surgieron otras posturas. Por ejemplo, la negación de las razas. Hay gente que dice que las razas no existen. O sea, sería como decir que cuando yo comparo un tekel con un San Bernardo, son iguales. No son iguales. Cualquier criador de perros sabe que el San Bernardo tiene sus características y que el tekel tiene otras. Además tienen distintas necesidades como perros.
de abrigo, de ciertos alimentos y de ciertos cuidados veterinarios. Hay enfermedades muy características del San Bernardo y otras muy características del teque. Entonces, son estructuras biológicas distintas. Por lo tanto, si la estructura es distinta, el funcionamiento también lo va a ser. El funcionamiento de un ser vivo lo determina su estructura. El funcionamiento del ser humano está determinado por la estructura del ser humano. No está determinada por el ambiente. O sea, dicho en otras palabras, el funcionamiento mío lo determino yo, no lo determina la sociedad. Y eso es válido para todo ser humano y para todo ser vivo. Esa es la postura científica, estructuralista. Obviamente existe la postura ideológica. La postura ideológica política es, por ejemplo, que el sexo que nosotros tenemos es una construcción social. Y en Chile se aprobó el año pasado una ley, se elaboró un reglamento, y en este momento la ley y el reglamento están vigentes. Pero esa ley descansa en suposiciones que son falsas. Ya es lo que Maturana llama el mito del rey Midas. Ese mito, ¿cierto? Que el rey Midas se le concede un deseo, o sea, se le ofrece la posibilidad de pedir un deseo, y él dice: quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y se le concede el deseo. Bueno, y la historia, ¿cierto? Eso le lleva a un sufrimiento, y después pide revertir la situación y volver a su vida normal anterior. Bueno, pero la figura es muy buena. O sea, el rey Midas toca algo y se convierte en oro. La sociedad toca a un niño y lo convierte en mujer o en varón, o en gay. Esa es la postura ideológica, política, que es falsa. Es falsa. Pero ha servido para construir leyes, no solamente en Chile, por todo el mundo. Claro que hay lugares donde no se ha podido. Porque la cultura... Aquí entramos en algo que va a quedar probablemente en los años, a pesar de que no sea muy popular en este momento. Estoy seguro que sí. ¿Por qué crees que nos quedamos callados siempre? Lo que tú dices es súper valiente, y tenemos evidencia, y comparto lo que dices. Pero, ¿qué pasa de que el mundo científico se alejó tanto de que las leyes ya no son hechas o influenciadas por expertos, por lo que sabemos como humanidad, por el conocer, y todos temen decir cosas que lo que estamos hablando acá está en los libros? Lo que nosotros estamos diciendo no son dos locos que están planteando una postura, ni tenemos una postura política tampoco al respecto. Hay evidencia, hay libros. Pero esto que hablamos nosotros acá es algo que prácticamente nunca se habla en un medio de comunicación. De hecho, si estuviéramos en un medio de comunicación abierto, ya habríamos sido censurados en este momento. ¿Por qué crees que pasa esto a nivel mundial? ¿Qué está pasando? No lo sé, yo creo que obedece a un momento social en que el conocimiento científico ha sido puesto en duda. Lo vemos, por ejemplo, en los terraplanistas. Han puesto en duda la geofísica, ¿cierto? Y la astrofísica, de que los cuerpos celestes son redondos. Entonces, y hay gente que dice: no, yo tengo datos que demuestran que la Tierra es plana. El movimiento antivacunas, eso lo encuentro horroroso y una actitud absolutamente criminal. Padres que deciden, ¿cierto?, que sus hijos no van a ser vacunados. Y de esa manera es altamente probable que estén, ¿cierto?, decidiendo una sentencia de muerte de sus hijos. Algunos dicen: no vacunamos a nuestros niños, ven, están sanitos, no les ha pasado nada. Pero claro, porque sus niños viven rodeados de otros niños y adultos que sí fueron vacunados. Entonces existe ahí una burbuja protectora. Pero esa burbuja protectora es débil.
y en algún momento puede ocurrir un contagio. Bueno, y así, existen otras cosas. Pero yo diría, Sergio, que es como una moda en donde dudemos de la ciencia. Hace poco, en una conferencia de prensa, el presidente de México dijo que no había para qué preocuparse del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Que él tenía un amuleto, y lo mostró, ¿cierto?, al periodista, con el cual alejaba el virus. O sea, estamos hablando del líder de una nación, de millones de personas, y tiene ese tipo de pensamiento, y lo hace público. Bueno, un poquito más al norte tenemos otro personaje. También. Que también, ¿cierto? Se ha mandado sus numeritos. Pero vivimos un momento en que se ha puesto de moda dudar de la ciencia. Y los científicos en general, hay algunas excepciones, no son personas codiciosas, son personas de bajo perfil, no quieren aparecer en cámara, no aspiran a una carrera política, a un poder político o económico. Su interés está en el conocimiento y conversar con otras personas que tienen ese mismo interés. Y se escriben cosas y se critican unos a otros, ¿cierto? Se reúnen en congresos como esos que vas tú, y presentan sus estudios. O sea, son seres humanos como los músicos, como los artistas. Los músicos se juntan, se escuchan unos a otros, ¿cierto? Se disfruta una parte de la vida en comunidad. Y en esas comunidades no tienen cabida estas ambiciones de poder o la codicia por el dinero. Pero eso hace también que otras comunidades donde estas cosas sí son importantes, ¿cierto?, los bienes materiales, el poder, el tráfico de influencia, la corrupción. Esas comunidades, como asumen los poderes políticos de los países, imponen también sus propias ideas. Y no son las ideas de los artistas, no son las ideas de los científicos. Y ahí está el resultado. Se hacen leyes pésimas, o los países a veces no se entienden, van a la guerra. En fin, es un desastre. O no cuidan los recursos naturales, los bosques, contaminan las aguas. Y todo eso se podría evitar si los gobiernos fueran más representativos de toda su población. Ahí estarían representados los artistas, los científicos, los deportistas, ¿cierto? Los cocineros, los artesanos. Y no solamente la gente que es codiciosa y que tiene ansia de poder. Pero lamentablemente así son las cosas. Oye, sí. me gustaría referirme a otra cosa, Sí. con respecto a la sexualidad, porque fue como lo que tú consideraste que era central para conversar en este momento. Mira, con respecto a la pandemia, el estrés obviamente que ha perjudicado a las parejas, pero existe otro fenómeno que lo señala en un libro que escribió Patricia Politzer y Eugenia Weinstein, una periodista destacada la primera y una psicoterapeuta muy destacada la segunda también. Bueno, en ese libro que se llama Mujeres, Sexualidad Secreta, ellas plantean algo que está casi en la experiencia de todas las mujeres. Y es que el varón actual
no sé si alguna vez en la historia humana fue distinto, pero el varón actual se caracteriza por un trato muy torpe con la compañera. Hay un periodo del pololeo, de la conquista, en que hay más ternura y más delicadeza. Pero son pocos los hombres que mantienen esa forma de relacionarse con su compañera, desde la ternura, desde el buen trato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El confinamiento ha hecho que, ¿cierto?, las parejas sistemáticamente están más tiempo juntas. Y eso, al parecer, exacerba, ¿cierto?, esa mala estrategia del varón cuando intenta acercarse sexualmente a su compañera. Entonces, en vez de conseguir lo que él desea, lo inhibe. Lo inhibe porque no es cariñoso, y cuando es cariñoso, espera que se lo paguen con sexo. Claro. Waldo, tenemos que ir cerrando, pero me parece fascinante tu explicación, porque efectivamente está el tema biológico, el estrés, el miedo, pero también está como una cultura que quizá los chilenos no tenemos ese tacto para poder relacionarnos en el amor, en lo romántico, en lo sexual, de la manera apropiada. Comparto totalmente, y muchos de los problemas en la consulta tienen que ver con eso. No sé si quieres mencionar algo antes del cierre, porque ya estamos en la hora, pero me ha parecido increíble todo lo que has explicado, nos ha ayudado mucho y has dicho cosas muy valientes también. Sí, mira, a mí lo que más de todo lo que hemos hablado, lo que más me conmueve es el hecho de que en las parejas no se dé una sexualidad feliz. Estando todo para que se dé, no se da. Pero este es un problema mundial. Y hay lugares, por ejemplo, en las culturas eslavas o en Europa en general, en que es peor. Es peor. Por eso entonces las mujeres europeas o las eslavas, las bielorrusas, ucranianas, las rusas, quedan fascinadas con los hombres latinos, porque son un poco más cariñosos. ¿Ya? Proporcionalmente, digamos. Claro, entonces se nota la diferencia cultural, pero aún así a nosotros nos falta educación, porque está todo dado para ser felices en ese plano. Maravilloso. Amigo, te mando un abrazo. Ya nos vamos a encontrar después de esta pandemia. Y bueno, queda requete invitado y ya habrán buenísimos temas en los que podamos conversar. Les agradezco mucho la sintonía de hoy. Espero de que puedan compartir el programa. Los que no lo pueden ver en el momento, que lo vean después, que está muy, muy interesante. Nos vemos en un nuevo Universo 2020 la próxima semana. Cuídate, gracias. Cuídense Adiós. Mucho. Gracias, sigamos con un siguiente tema. Por supuesto, propongan también. Cada semana vamos con distintos temas de esta índole. Adiós. Chao, chao. Chao, Waldo. Hasta pronto. Hasta pronto.